son cosas que no trascienden demasiado y que tienen que ver con todo esto que estamos viendo. Fíjense este artículo que salió hace un tiempo en La Nación. Esto, sobre lo que se estaba hablando ahí, por lo que estaban hablando ahí, explica un poco qué pasa con las... Fíjense que habla de Open Society. Open Society es la fundación de Soros. Porque acá este canal me he dedicado mucho a hablar exclusivamente de política nacional. Cuando hay el otro canal, temas que hablan mucho Laje y demás, y tienen que ver con estas cosas, con globalismo, con las fundaciones globalistas, con quienes financian el progresismo a nivel mundial, como por ejemplo Soros. Este artículo salió, fíjense, 1 de noviembre del 2023, el año pasado, y tiene muchísimo que ver con todo lo que estaban hablando recién ahí sobre... me acordé cuando escuchaba a Patricia Bullrich sobre esto de que no dejan actuar a las fuerzas de seguridad. Sobre esto de que las fuerzas de seguridad están desprestigiadas. Porque es algo que no pasa solamente en Argentina. Está pasando en todo Occidente. Si ustedes se fijan en, por ejemplo, a ver, quiero ver si queda mejor así. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en países de Europa, principalmente países de Europa, en el mismo Estados Unidos, la policía ya no actúa ni de cerca con la misma legitimidad que actuaba algunos años atrás, incluso en esos países, que algunos tomaban de ejemplo recién decían en Estados Unidos, sí, obviamente todavía es mejor que acá. Y este artículo, fíjense lo que dice, en mayo de este año fue publicado en Nueva York, o sea, el año pasado, el libro de Soros Agenda, bien, la agenda de Soros, de la escritora y periodista israelí estadounidense, Rachel Ehrenfeld, directora del think tank conservador American Center for Democracy. Su información es tan densa que, mucho más que un complemento de lo escrito hasta hoy, representa un panorama integral y colmado de datos acerca de la acción deletérea de George Soros y su red, en perjuicio de las sociedades democráticas. Agenda 2030. Y esto es fundamental. Este artículo va a mencionar algo que a mí me sorprendió sinceramente, que tiene que ver con esto del desarme de las fuerzas, del desprestigio hacia las fuerzas de seguridad, de que la policía cada vez tenga menos legitimidad para actuar, de que cada vez tenga más miedo para actuar en la calle, que no puedan sacar un arma, que las desarmen, que los países las desarmen directamente. Fíjense lo que dice, les voy a leer esto rápido y con esto vamos a redondear un poco y a cerrar el vivo de hoy, porque se extendió bastante la entrevista a Bullrich, sinceramente. Yo tenía otras cosas para mostrarles, pero de última se los muestro mañana. Pero escuchen esto porque es interesante para profundizar un poquito ese tema. Dice, desde hace años estas columnas han advertido sobre la influencia venenosa que juega en el mundo Open Society Foundation, fundación sociedad abierta, creada, financiada y orientada por el multimillonario George Soros, de la que, les agrego, se hizo cargo su hijo ahora. Se hizo cargo su hijo de la fundación, que además es una persona, dicho por él mismo, es un sujeto de 30 y pico de años, más politizada que el padre. Bien, más politizada que el padre, a la que destinó 32 mil millones de dólares. Con esa increíble fortuna y su renta, alimenta un amplísimo arco de asociaciones de derechos humanos, todas de izquierda, ¿no? Hoy derechos humanos se asocia directamente con fundaciones de izquierda. Reforma judicial, políticas de género, promoción de la legalización del aborto, como sabemos, esto lo ha denunciado 1000 veces Laje, ¿no? Lo ha hablado Laje y muchos otros. Grupos que luchan con diferentes métodos por la supresión de las policías. Esto está financiado por Soros. Grupos que luchan con diferentes métodos por la supresión de las policías. Escuelas abolicionistas de la ley penal. Fíjense que yo les hablaba de Zaffaroni. Bueno, Zaffaroni es un peón más. Es el peón más destacado dentro de Argentina. Ahora uno tendría que remontarse a otros autores, incluido, por ejemplo, el mismo Foucault, detrás de Zaffaroni, para poder hablar en rigor y en profundidad de estos temas. Pero estos temas, estas agendas... Sí, Alex Soros, exactamente. Alexander Soros es el hijo de George Soros, que es el que se hizo cargo ahora de la fundación, de esta fundación Open Society. Si ustedes buscan el Instagram nomás de Alex Soros, que yo lo sigo a propósito, ves que tiene reunión tras reunión con los principales líderes de todo Occidente, siempre obviamente de izquierda. Está en el Foro Económico Mundial, está en todos lados el tipo. ¿Por qué? Meten muchos millones en universidades, en fundaciones, en países, intervienen justamente para intervenir en este tipo de políticas. Para, por ejemplo, hablando de este tema, desarmar a las policías en todo Occidente. Para quitarle legitimidad, para generar desprestigio hacia las fuerzas de seguridad. Fíjese que acá ya menciona esas dos cosas, ¿no? Grupos que luchan con diferentes métodos por la supresión de las policías y escuelas abolicionistas de la ley penal.
recién hablamos al principio del tema judicial, es un tema muy grave en esto, de fondo, y además esto otro. Asociaciones de boicot contra el Estado de Israel y promoción de la legalización de la droga, la mayoría de ellas de izquierda. Fíjense que ahora muchos se sorprenden con esta guerra, que en Occidente hay muchísimas marchas pro-palestinas. Bueno, así como en otras marchas puede ser que haya financiamiento extranjero también. Resulta extraño que Soros, quien nació en un hogar judío de Hungría, haya dedicado tantos esfuerzos contra Israel, pero David Friedman, quien fue embajador de los Estados Unidos en Tel Aviv, declaró en 2016 que George Soros ha hecho más por vilipendiar al Estado de Israel y financiar propaganda anti-Israel que casi cualquier otro individuo sobre la faz de la tierra. De acuerdo con Rachel Ehrenfeld, que es la escritora de este libro, Soros ha fondeado grupos de izquierda que rechazan la existencia del Estado de Israel, incluso organizaciones palestinas y grupos occidentales pro-Palestina que confluyen en la sigla BDS, Boycott, Disinversion, Sanctions. Se trata de, todas las asociaciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ayer les mostré la ley que había sacado ahora recientemente Petro, tras el último y sangriento ataque de la organización terrorista Hamas, insólitamente amenazó con romper relaciones con Israel. En febrero de este año, Soros, fíjense lo que dice. Por la acción central que impulsó Open Society en su comienzo fue la legalización de las drogas. En 1993, Soros fundó Open Society en Nueva York. Al año siguiente destinó $15 millones a organizar campañas para la legalización de los estupefacientes y en contra de la guerra contra los narcóticos, que llevan a cabo la DEA y las policías en los Estados Unidos. Pero acá ya les voy a mostrar, porque estoy no quiero leer todo el artículo. La mayor parte de la opinión pública norteamericana rechazaba por entonces la legalización, de manera que Open Society y un conjunto de asociaciones menores comenzaron con una paciente tarea de conferencias y lobby a fin de conseguir al menos su objetivo con la marihuana, con el argumento de que resultaba inofensiva. Todo lo que nosotros vemos hoy, que hoy nos parece normal, vayan a ver películas. Antes, ¿qué se rescataba o qué era lo más visto en las películas las películas norteamericanas en los 80, qué sé yo? Vos veías, qué sé yo, que se reivindicaba de alguna manera el cigarrillo. En las comedias. Después el alcohol. Hoy no hay comedia o película que no haga alusión sí o sí como algo normalizado a la marihuana. Fíjense lo que dice acá. Estas cosas, todas estas cuestiones siempre tienen detrás esto. Y la gente te trata de conspiranoico cuando hablas de estas cuestiones. Pero después los números están ahí. La cantidad del lobby financiado por miles de millones de dólares en distintos países, en distintas fundaciones. Eso es lo que nosotros llamamos globalismo. La injerencia de este tipo de fundaciones en otro tipo de organizaciones supranacionales que a la vez toman injerencia directa sobre los Estados-nación. La ciencia médica desmiente esa afirmación. La marihuana produce efectos nocivos sobre la memoria y la comprensión, incrementa la probabilidad de accidente, disminuye la productividad en el estudio, bla, bla, bla. Pero además, de acuerdo con el Instituto Nacional, no me interesa la parte esta, lo que yo les quiero mostrar es interesante para los que quieren, vayan a leer el artículo entero. En nuestro medio, el psicólogo argentino Alberto Llareda, especialista en adicciones, en una reciente nación, señaló que junto con el lobby de la legalización, Soros luchó por obtener una flexibilización del control de la frontera sur de Estados Unidos. Otro de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. ¿No? Fíjense, también está involucrada, también hay financiamiento sobre ese tema. Por eso los demócratas toman las políticas que toman hoy sobre estos temas. Por eso con Biden, por ejemplo, eso es un colador. Desde donde ingresan todo tipo de narcóticos, incluido el fentanil, en su mayor parte procedente de China, pero distribuido por organizaciones mexicanas. Open Society utiliza las organizaciones de derechos humanos para confrontar, esto es lo que me interesaba, fíjense, porque esto respalda, es para darle a ustedes también un poco más de contexto sobre esto que estuvimos viendo de Patricia Bullrich. Si no, siempre nos quedamos muy en Argentina, como si fuera una casualidad, digamos, que las policías tienen cada vez más desprestigio, o que las fuerzas de seguridad tienen cada vez más desprestigio y están impedidas de actuar, y se las desarma, se les quitan las armas, etcétera, ¿no? Open Society utiliza a las organizaciones de derechos humanos para confrontar con las policías y agencias de diferentes países que luchan contra el narcotráfico, tanto impulsando la flexibilización de las migraciones como desprestigiando las fuerzas de seguridad. Desprestigiando las fuerzas de seguridad. En 1995, Open Society concedió $450,000
a Human Rights Watch. Fíjense todas estas organizaciones súper prestigiosas, ¿no? Fíjense, ojo, después cuando no quieren citar y dar fuerza a algún argumento, te dicen, no, porque el índice de Human Rights Watch dijo que tal cosa. Claro, financiados por Open Society con una agenda específica. Consiguió $450.000. Yo dije $450.000 a Human Rights Watch. Una organización a la que regularmente aporta cuantiosas sumas para un primer proyecto sobre abusos de las fuerzas policiales en la guerra contra las drogas en los Estados Unidos. Fíjense. Desde entonces ha seguido financiando a todas las organizaciones que hostigan a las fuerzas de seguridad en el mundo. Y escuchen esta la parte que me interesa, obviamente que tiene que ver con esto que está hablando Bullrich y que nos interesa a nosotros porque este es un canal sobre Argentina. En la Argentina, todos recuerdan el caso Maldonado, a que el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y otras asociaciones de derechos humanos quisieron exhibir como una desaparición forzada, incluso después de haberse demostrado que Santiago Maldonado se había ahogado al intentar el cruce del río Chubut. ¿Se entendió? El CELS, nombra el CELS, caso Maldonado, todos lo conocen el caso Maldonado, que tomó una relevancia política inmensa, ¿no? Tomó una relevancia política inmensa y que además, y esto lo hemos mencionado muchas veces, fue uno de los grandes hechos que al final Bullrich pudo, gracias a esa campaña que hicieron, que intentaron hacer los zurdos y que hicieron los kirchneristas, la izquierda, etcétera, pudo en verdad terminar capitalizando. ¿Por qué? Porque Bullrich, ¿qué es lo que se esperaba? Bueno, voy a echar a todos los que, gendarmería, a todos los que, o suspender de mínima, que es lo que les decía recién, ¿no? A todos los que participaron en ese momento, en ese operativo, donde desaparece por unos días Maldonado y después aparece muerto, ahogado. ¿Qué es lo que hubiese hecho alguien cómodo? Bueno, suspendemos a todos, así no tengo tanto lío, porque me están pegando de todos lados, porque la izquierda está marchando, porque salían con los cartelitos por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hippie que no sabía nadar, dice Leo. Bueno, Márquez diría sí, un hippie elevado a la categoría de artesano, porque se hablaba mucho del artesano, Más allá de eso, todos se acuerdan del caso Maldonado, todos se acuerdan del ruido que hubo hasta hoy. Se lo financió además al hermano, se le da, no sé si se le sigue dando, espero que no, como una suerte de pensión. Y 55 peritos se van a decir, che, acá no hay violencia, no hubo nada. 55 peritos privados. Sin embargo, los zurdos sostienen su retórica. Bueno, todos se acuerdan ese caso entonces. Dice, entonces, vamos de nuevo. En la Argentina todos recuerdan el caso Maldonado, al que el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y otras asociaciones de derechos humanos quisieron exhibir como una desaparición forzada. Era un muerto, tiraron un desaparecido a Macri. Ese era el gran proyecto. Incluso después de haberse demostrado que Santiago Maldonado se había ahogado al intentar, otra vez de nuevo, el cruce del río Chubut. El CELS, siempre financiado por la Fundación Open Society, el CELS, financiado por la Fundación Open Society, en 2017 recibió de ella $260.000 extra para ser destinados especialmente al caso Maldonado. ¿Se dan cuenta de lo que les digo sobre el desprestigio de las fuerzas de seguridad? Y sobre que no es fácil tener gobiernos que vengan y cambien ese paradigma, porque hay mucho dinero de por medio. En aquel momento el objetivo de la izquierda, no conseguido debido a la aparición del cuerpo de Maldonado, era derribar a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estaba comandando con gran éxito la lucha contra el narcotráfico. La droga se transformó en un arma de guerra en tiempos de paz, tal como figuraba expresamente en la Enciclopedia Militar Soviética, y comenzó a ser utilizada con ese fin por la Organización para la Liberación de Palestina en los 60, una política que Cuba también adoptó a partir de 1979. Bueno, después sigue con otras. Acá, una de las variantes de la confrontación con las policías de todo el mundo fue el impulso de las teorías abolicionistas de la ley penal. Fíjense qué importante esto, que tiene que ver exactamente con lo que, digamos, por eso lo traigo a colación ahora que estuvimos escuchando a Bullrich. Y yo, sin acordarme de este artículo, sinceramente, estuve mencionando al principio del programa a Zaffaroni. Bueno, fíjense que además está, en realidad Zaffaroni es un engranaje más de la maquinaria de Open Society. Una nota de Diana Cohen Agrest, también la cité, fíjense, la cité a Diana Cohen Agrest y les recomiendo nuevamente para los que no estaban conectados, su libro, donde habla de este tema y cuenta la historia de cómo asesinaron a su hijo, un reincidente.
Ausencia Perpetua se llama el libro. Lo recomiendo, sobre todo para quienes no son abogados y quieren entender este tema, el tema del abolicionismo, el garanto-abolicionismo, ella lo llama en el libro. Lean ese libro, lo recomiendo, Ausencia Perpetua de Diana Cohen Agres. Fíjense que acá la cita. En el diario El País de España destaca que él fue designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan solo con la opinión de un panel de expertos convocados por la Open Society Justice Initiative. ¿Ven lo que les digo? Vienen estos tipos globalistas con su financiamiento de miles de millones distribuidos en todo Occidente, te arman, te financian estos organismos de derechos humanos que tienen cierta legitimidad ya por llamarse organismos de derechos humanos, por llamarse Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo tal cosa. Claro, resulta que está financiada por estos tipos que tienen agendas muy claras, muy evidentes. Fíjense. Diana Cohen Agres la cita y dice: juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan solo con la opinión de un panel de expertos convocados por la Open Society Justice. O sea, viene Alex Soros o George Soros en su momento y te dice: quiero a este tipo porque este tipo es abolicionista, nos sirve para nuestra agenda, ponelo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tenemos una legitimidad tremenda. Claro, todo lo que diga la Corte Interamericana, che, ojo que lo dijo la Corte Interamericana, ¿eh? Y así te tiran a ministro de Seguridad como Bullrich, que estaba luchando contra el narcotráfico. O te instalan, o te dan $260.000 específicamente para que vos financies todo un movimiento para instalar que Maldonado es un desaparecido. Fíjense lo que habla George Floyd también. En 2020, en plena euforia de los desmanes que se produjeron en muchas ciudades de los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, a consecuencia de los cuales se incendiaron miles de comercios y automóviles y más de 2.000 policías resultaron heridos, Patrick Gaspar, por entonces presidente de Open Society, anunció la donación de $220 millones para los grupos que propiciaban reformas judiciales y declaró: ahora es el momento para el que hemos estado invirtiendo durante los últimos 25 años. Por eso es tan importante entender estas cosas. Porque si no, compramos toda la retórica de la que nos vende la televisión. No, mirá, George Floyd, sí, hay que cambiar las leyes, que los negros viven siendo matados por los blancos en Estados Unidos permanentemente. Hay toda una opresión de la policía, de los policías blancos y persecución hacia los negros, etc. Todas esas pavadas que se dicen. Y claro, la gente compra eso. ¿Pero por qué compra eso? Bueno, porque los medios lo transmiten permanentemente. ¿Y por qué lo transmiten permanentemente? Porque el ruido que generan con el financiamiento de millones y millones que tienen, claro, es una victoria fácil para ellos. Imagínense si nos dan $260.000 para gastar en un caso como el de Maldonado en Argentina. Imagínate la gente que puedes movilizar, los medios que puedes pagar, el ruido que puedes hacer. Es tremendo. Por eso les digo que estas cosas tienen contexto. Y este artículo me vino a la cabeza porque lo leí ya hace un tiempo. Y, bueno, sobre esto que les decía, después sigue el artículo, lo pueden leer, insisto, vayan a verlo. Sobre esto que les decía, esto que estaba hablando Bullrich, ese video que vimos del policía que no sabe qué hacer contra una mujer que está desquiciada y que le quiere robarle el arma, y el tipo no se anima a actuar. El policía no se anima a empujarla y someterla y arrestarla. No se anima. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le quiten la placa, que lo pongan preso, que le hagan un sumario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay un financiamiento importantísimo desde hace años para que en las universidades se enseñe a Zaffaroni y se lo reivindique y se lo tenga como un semidios, y para que las fuerzas de seguridad sean cada vez más maltratadas. No es casualidad. No son casualidad los movimientos. No es que todo el mundo estaba tan indignado con el tema Maldonado y todo el mundo sabía que era un desaparecido. No. Esas cosas, esos movimientos que generan se financian. Después hay algunos idiotas útiles también que obviamente van a las marchas y no reciben un peso. Pero fíjense los casos que da acá. Y me alegro que le haya mencionado a Diana Cohen Agres, eso no me lo acordaba, sinceramente. Porque, bueno, les digo, es interesante leerla a Diana Cohen Agres en estos temas.
amigos, me parece que con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Quiero agradecer, Nerea, muchísimas gracias, Nerea, por tu superchat y por colaborar siempre con el canal. Sos uno de los grandes pilares de este canal por ahora. Encima somos chicos y se nota mucho que estás ahí presente y que colaborás con nosotros, con los superchats, etc. Así que muchísimas gracias, Nerea, por estar siempre conectada y siempre colaborando. Y feliz cumpleaños. Acabo de leer, no sabía, acabo de leer que te están ahí saludando por el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, Nerea. Muchas gracias por tu superchat y bueno, que termines de pasar un excelente día. Gracias, Herovic, por tu superchat también. Gracias por colaborar. Gracias a todos los que están comentando, los que están conectados. Fuimos casi 400 personas hoy, más o menos. Así que dejen sus likes. Faltan likes porque todavía no llegamos ni a 350 likes. Y fuimos casi 400 personas. Así que dejen sus me gusta, por favor, amigos. Así se dinamiza el algoritmo. Vamos a cerrar con este tema porque, bueno, insisto, se extendió. Había algunas cosas más para mostrar. Pero las mostramos de última mañana. Porque, bueno, se hizo larga la entrevista a Bullrich y encima me surgió este tema del artículo que me quería un poco contextualizarlos. ¿Alguna vez habían escuchado, por ejemplo, que el tema Maldonado fue financiado desde afuera? ¿Les pareció siempre que fue algo bueno, la gente está realmente indignada? Lo mismo con George Floyd. A mí me pareció insólito lo que se movió en Estados Unidos por un caso como el de George Floyd. Y cuando ustedes... Esto es para que un poco, cuando vean este tipo de situaciones, este tipo de casos, como el de Maldonado, como el de Floyd en Estados Unidos, sospechen. Vean quiénes están pidiendo por esos casos, cuáles son las consignas detrás de esos casos, qué intentan modificar a raíz de casos como es el de Maldonado o el de George Floyd, quiénes son los que se embanderan con esos casos, qué tanto ruido hacen. Hay que empezar a mirar un poco mejor así, porque van a seguir surgiendo este tipo de casos y van a seguir siendo financiados y se va a seguir atacando a la fuerza de seguridad porque, bueno, es a lo que se dedican y ponen muchos millones para eso. Ponen muchos millones. Entonces, es muy importante por eso reivindicar que venga un gobierno y les dé apoyo político y les respalde. Y les empiece a dar otro estatus social y les suba los salarios, etc.